Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas. 8 meses. Y gracias a Dios la estamos ganando. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proclama la victoria ante la mitad de su ejército. El líder más joven de Centroamérica exulta ante la prensa. Asegura que está ganando la guerra contra las maras, las bandas que asolan el país desde hace más de 30 años. Desde su llegada al poder, El Salvador ha perdido su reputación del estado más peligroso del continente. El autoproclamado dictador más guay del mundo, elegido democráticamente en 2019, ha implantado el estado de emergencia apoyado de forma abrumadora por el pueblo. Un estado de excepción que otorga mayores poderes a la policía y a la justicia para luchar contra las maras. En menos de 6 meses, más de 58.000 personas han sido encarceladas, el 2% de la población. Según Nayib Bukele, el precio a pagar por la paz. El gobierno celebra los primeros días sin homicidios, bajan las cifras de agresiones y los espacios públicos vuelven a ser accesibles. Y la gente ha recuperado el valor para hablar. Tenía 16 años cuando recibí 6 impactos de bala. El primero fue este de acá y pues los demás en el cuerpo. A causa de la violencia que vivíamos acá, entonces pues a causa de eso, por herida de arma de fuego quedé en silla de ruedas. Los doctores me dijeron que tenía paraplegia. Noé fue herido de bala de camino a casa. Sus cicatrices en el cuerpo son testimonio de los años de violencia de las maras en las ciudades de El Salvador. Hijo del barrio de Tilcar, se convirtió en uno de los líderes comunitarios de este martirizado barrio. Hasta hace unos meses, este territorio estaba controlado por las 2 bandas más poderosas de América. 2 hermanos enemigos, MS-13 y Barrio 18. Cada casa, cada calle, cada acera fue escenario de sangrientos enfrentamientos. Una guerra despiadada en la que los habitantes fueron las primeras víctimas. Les han disparado. Los de la 18 vienen acá a la comunidad a disparar por matarlos a ustedes, por ganar el territorio. Ustedes supuestamente que defendiendo a la gente, pero ustedes mismos extorsionan aquí, roban, echan a la gente de la colonia como si fuese cualquier cosa. Fue bien difícil porque muchos de los amigos con los que en ese entonces nos creamos, algunos los mataron, otros tuvieron que emigrar para los Estados Unidos o Costa Rica o otros países, porque a varios de acá pues los apuñalaron, les dispararon o los golpeaban. Y pues yo no pude emigrar, ni tampoco pude, o sea, no tuve la oportunidad de poder salir de acá. Noé eligió librar la batalla más difícil, la de las palabras y la diplomacia. Lleva casi 14 años intentando sin éxito mediar entre la comunidad y los líderes de las 2 bandas rivales. No fue hasta el estado de emergencia de Nayib Bukele, con su torrente de uniformes y botas, que el barrio encontró la paz. Ustedes pueden ver, ahí está esa lámina, todas estas paredes, todo alrededor hay impactos de bala. Es porque acá antes los niños no podían estar tranquilos así como están, nada, sino que la gente estaba con un gran temor. Ahora sí, pues disfrutamos de tranquilidad. Pues bueno, ustedes pueden ver ahí en el parque, aquí en los accesos, la gente en los pasajes está tranquila, sale con su silla,
comparten más con su familia, reciben a sus familias de otros lados. Los grafitis que celebran a las bandas ya han sido cubiertos por las pinceladas de los niños. Sebastián se unió a las maras a los 12 años. 10 años después, y con la ayuda de Noé, ha encontrado trabajo y formado una familia. Ajá, y cuando nosotros decidimos a meternos a eso, era porque nosotros estábamos en cosas de vengarnos de ellos. Porque ellos habían venido a hacer varias cosas aquí, venir a joder a la gente, a pegarle balazos, y la gente nada que ver, pues. Toda la gente era toda la gente civil. Aquí no hay quien que no me diga que no ande un balazo en el cuerpo, sí. Ajá, como le digo, aquí todo ha cambiado, todo ha sido diferente desde que empezó el régimen. Gracias a Dios ya no ve nadie aquí, no ve nada ya. Despacio, porfa. El estado de emergencia ha cambiado la vida cotidiana de la gente. Como Noé, en todo el país la gente disfruta de su nueva libertad. En El Salvador todo el mundo recuerda el día en que cambió el destino del país. El 26 de marzo, una oleada de asesinatos atribuidos a las maras dejó 62 muertos en un día. Las 24 horas más mortíferas que ha vivido el país en décadas. Al día siguiente, el presidente decide declarar el estado de emergencia. Para aplicar esta política, nombra un nuevo ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, que será el brazo armado de Nayib Bukele. Hay un 96% de apoyo de la población al régimen de excepción. Es que no entienden que han vivido 30 años bajo un régimen terrorista, una cultura de muerte donde si no se hacía lo que ellos decían, pues ellos respondían con plomo. Haber implementado el régimen de excepción nos puso como Estado y como sociedad por primera vez en la historia un paso adelante de estos grupos terroristas, precisamente porque el diseño de la estrategia fue encaminada a golpear. Es que empezamos esta guerra con una nómina clara de quiénes son o quiénes eran nuestros 76.600 objetivos, de cómo funciona esta corporación criminal. Ha sido estratégico para lograr coartarle los recursos, las armas y sus principales fuentes de financiamiento. Por primera vez están huyendo de las zonas urbanas. Y cuando llegan por A o B motivo a atraer o hacer, inmediatamente nosotros recibimos información de parte de la ciudadanía de que existe ahí un pandillero e inmediatamente damos respuesta. Como algunos periodistas que son controlados por estos poderes fácticos dijeron que nosotros andábamos capturando en las comunidades por apariencia, porque usaban la ropa floja, porque la gorra era plana o porque se ponían nerviosos cuando miraban a la policía. No es cierto, no es cierto. Una persona originó este problema, de tal suerte que esta política, esta guerra en contra de las pandillas, tiene que terminar hasta que esa persona, esa última persona, esté en la cárcel. Para llevar a cabo esta misión, el ministro ha desplegado fuerzas especiales en los barrios de El Salvador. Esta unidad se dirige a Soyapango, la segunda ciudad más grande del país, uno de los últimos reductos de la MS-13. Antaño todopoderosos, los miembros de las bandas tienen ahora que esconderse para escapar a los controles sistemáticos. Se registran todas las casas, se comprueban las identidades, se vigilan las idas y venidas. Bajo el estado de emergencia, la policía puede registrar y detener sin orden judicial. Todo ciudadano es un posible sospechoso. ¿Hace cuánto viene de estar bien? Ya tenemos 16 años que estamos acá.
Tráigame los documentos de la vivienda también, por favor. Recibo de agua y luz. A nombre de su mamá sale los recibos. ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Estas patrullas se organizan a diario y en todo el país. Las fuerzas policiales han sustituido a las maras en las esquinas. Pero la presión ejercida sobre la población es criticada incluso dentro de las unidades de intervención del gobierno. Bajo condición de anonimato, un agente de policía da testimonio de la realidad sobre el terreno. O sea, hemos cometido violaciones a derechos humanos como institución, nosotros, porque hemos metido gente sin haber cometido ningún delito, sino que hay muchos casos solo por el simple hecho de ser jóvenes. Las patrullas tenían que detener cierta cantidad de gente diaria para que la suma de detenidos fuera aumentando, y así decir de que solo pandilleros estábamos deteniendo. Si no deteníamos a 20 personas, no podíamos regresar a la base. O sea, y allí fue que allí agarrábamos a cualquiera que hallábamos en la calle, ¿verdad? Nosotros procedíamos de una manera violenta. O sea, siempre hubo el maltrato para la gente. Como por ejemplo, andar abriendo o andar botando puertas de casas que gente que no tenía nada que ver, ¿va? Y solo por el simple hecho de que alguien denunciaba, íbamos a traer a medio mundo. Allí sí que fallamos nosotros, ¿va? Nosotros diferimos a veces con las estadísticas que da el gobierno, ¿va? Eso de que 0 homicidios este día es mentira. O sea, ellos tienen esa habilidad de esconder estadísticas, ¿va? Porque nosotros que andamos en el terreno somos los que sabemos en realidad. Entonces lo que hacemos es quedarnos callados. Estamos esperando el accionar de ellos, porque ellos no han reaccionado todavía. Muchos compañeros, mucho personal policial se está retirando de la corporación, ¿va? Porque ya vieron que va a venir algo serio. Desde el estado de emergencia, las maras han huido de las ciudades para reagruparse en el campo. En estas zonas aisladas, se están reorganizando y rearmando para adaptar su sistema mafioso a esta nueva realidad. Para retrasar la respuesta de las bandas, las fuerzas policiales siguen acelerando el ritmo de las detenciones. En el centro de detención de Ilopango, el baile incesante de camiones descarga a cientos de presos cada día. La población carcelaria se ha cuando menos duplicado en 8 meses, en un país que ya tiene fama de tener las cárceles más pobladas del mundo. Las condiciones sanitarias son deplorables. 83 personas han muerto desde marzo mientras estaban detenidas. Desde el punto de vista judicial, el estado de emergencia también ha puesto bajo llave el principio mismo de la defensa. Inocentes o culpables se les priva de su derecho a recurrir a un abogado y a ponerse en contacto con su familia, y tendrán que esperar de 6 a 8 meses antes de ser presentados ante un juez. La justicia se hace a distancia. Detrás de una webcam, un juez condena a los detenidos por docenas, en juicios rápidos y sin suspensiones. Según las ONG locales, casi el 25% de los detenidos durante el estado de emergencia son inocentes. Fuera de las cárceles, sus familiares luchan por su liberación. Las manifestaciones contra el estado de emergencia aumentan en el país. Las familias de los detenidos exigen la verdad. A veces solo quieren saber dónde están sus seres queridos, encarcelados o desaparecidos, vivos o muertos. Eran nuestros días, entonces, y lo llegaron a traer así solo por irlo a buscar. Y eso es muy injusto porque aún hay muchos pandilleros que aún están afuera. Sí, y solo agarran al que está ahí, o sea, ¿cómo le explico? Como al que está más al frente, al que no se le va a correr.
Organizaciones internacionales de derechos humanos acusan al gobierno de Bukele de torturas, de muertes inexplicables y de una política de pisoteo del derecho internacional. El juicio se celebrará hoy. A Natalia, vendedora ambulante en la zona de Sonsonate, cría sola a sus 4 hijos. El 14 de junio de 2022, una de sus hijas, Carla, es detenida. Es detenida por 4 policías frente a su casa mientras esperaba el autobús. La detención es violenta. A Natalia es alertada por los gritos y encuentra a su hija sujeta por las rodillas de un policía. Se llevan a Carla por la fuerza, sin dar ninguna explicación a su madre. No tiene nada que estar pagando. Ella no tiene un tatuaje, ella no ha estado detenida, ella no ha andado en cosas malas, ella no ha andado en eso. Entonces, eso es lo que yo deseo, que me la den. Y que me la puedan dar hoy o mañana, porque ahora y mañana hay audiencia. Entonces, yo lo que les pido es que me la den. A Natalia no sabe nada de su hija desde hace más de 6 meses. Tras una larga búsqueda, descubre su lugar de detención al mismo tiempo que su aborto espontáneo. Inmediatamente sospecha que la causa es la violencia de la detención. Para su madre, Carla está siendo juzgada por pertenecer a la MS-13, simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus abogados están seguros de que ganarán el caso por lo absurdo de la situación. Igual nosotros el día de mañana, con toda la prueba que va a desfilar, que a criterio de esta defensa la prueba de fiscalía es deficiente, porque no ha logrado establecer la pertenencia de Carla a una pandilla, no ha logrado establecer qué grado o función tiene dentro de una estructura, no ha logrado probar que ella delinque, no ha logrado establecer si tiene antecedentes penales, no ha logrado establecer nada la fiscalía. Al contrario, nosotros íbamos a lograr establecer a través de los testigos que nosotros vamos a presentar que Carla no pertenece a ningún grupo pandilleril, que Carla es miembro activa de una iglesia, participa en el coro, que es una niña de bien, que ayuda a su madre en el trabajo, y al final lo que nosotros esperamos como resultado es que se le declare inocente. Los abogados entran en la sala confiados en que tienen un caso lo suficientemente sólido como para sacar a Carla. La espera se hace interminable antes de que la juez dé finalmente su veredicto. En menos de 2 horas, Carla y otras 6 chicas son condenadas a 2 años de cárcel. A pesar de la conmoción, a Natalia no pierde la esperanza. Yo siento que mi hija perdió el bebé por eso mismo, por el susto, por el trauma. Imagínense estar esposado, estar agarrado, no comer, no entregarle las cosas, estar enferma, pasar tantas cosas. ¿Cómo no va a tener un trauma? Pero eso ellos igual no pueden sentir el dolor de uno. Es verdad que no esperábamos ese final, ¿verdad? Pero no es el final de verdad. Entonces, vamos a seguir luchando, porque mi hija no se va a quedar allí, ¿verdad? Desde el juicio, a Natalia puede llevar una vez al mes una bolsa con productos de primera necesidad al centro de detención donde está encarcelada su hija. Le lleva compresas, medicinas o algo de comida. Dentro le falta de todo. Estas pocas pertenencias son el último vínculo que le queda con su hija. Este caso ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación del país. Uno de ellos se ha propuesto denunciar las injusticias. El periódico de investigación en línea, El Faro, se ha convertido en la bestia negra del régimen. Principal medio de oposición del país, es uno de los pocos que se atreven a criticar al gobierno. Óscar Martínez es el director del periódico. A finales de 2020, él y sus equipos publican revelaciones sobre el sistema Bukele. Como el gobierno hace todo lo posible por amordazar a estos periodistas, nos citamos en un piso anónimo.
Lo que más cambió la historia del periódico fue el descubrimiento que publicamos a finales de 2020 cuando con documentos internos de este gobierno logramos demostrar que había negociado no solo con la Mara Salvatrucha, sino que había negociado con las 3 pandillas. Mara Salvatrucha, Barrio 18 Revolucionario, Barrio 18 Sureños. Lo publicamos con evidencia de la investigación que la Fiscalía en su momento estaba haciendo, incluidas intervenciones telefónicas a funcionarios del gobierno. ¿Qué había negociado? Apoyo electoral para las elecciones de su Asamblea Legislativa, que ahora controla este país y que controla él en particular. Beneficios carcelarios a cambio de apoyo en los territorios. El elemento clave, creo yo, para que Bukele haya logrado reducir tanto los homicidios son 2. Su negociación con las pandillas durante mucho tiempo. Hay evidencia de que yo creo que Nayib Bukele va a ser más peligroso cuando sea menos popular. Y va a ser menos popular. Viene una crisis económica enorme en este país. Los pactos con las pandillas van a terminar tarde o temprano, como ya ocurrió, poniendo muertos en las calles. El régimen de excepción encarcelado a decenas de miles de personas inocentes. Y han muerto adentro de las cárceles miles de personas a las que ningún juez había condenado. Eso va a tener un impacto en la popularidad de Bukele. Cuando Bukele sea menos popular, va a ser más peligroso. Cuando dejemos de escuchar los aplausos, vamos a escuchar las botas militares. El Salvador lleva viviendo en una autocracia desde hace más de un año. Es decir, autocracia. Un hombre gobierna todos los poderes del Estado. Así es de claro. Bukele controla la Asamblea Legislativa, controla la Corte Suprema de Justicia, controla la Fiscalía, controla el Ejecutivo, controla a quien te acusa, a quien te captura y a quien te condena. Controla todo. El único último rasgo democrático que le queda a Bukele es que fue electo democráticamente por una gran mayoría de salvadoreños. La gente votó para que él sea su presidente en unas elecciones democráticas. La Constitución prohíbe la reelección. Cuando Bukele se reelija en el 2024, y lo va a hacer, Bukele va a ser un dictador. El periódico El Faro hace todo lo posible para continuar su labor de investigación, a pesar de las presiones del gobierno. Escuchas telefónicas, acusaciones públicas de vínculos con bandas o blanqueo de dinero, fotos de fichados y direcciones publicadas en las redes sociales. La mitad de la redacción tuvo que huir del país temiendo por su vida o la de sus familias. Óscar Martínez augura un futuro sombrío para su país. Se multiplican los indicios de un régimen dictatorial. Lo último está al pie del volcán Tecoluca. Miles de obreros trabajan día y noche bajo estricta vigilancia. En pocos meses han terminado el último proyecto de Nayib Bukele en su guerra contra las bandas. La construcción de la mayor cárcel de América. Un centro de detención para 40.000 presos. Bukele ha anunciado que estos presos no volverán a ver la luz del día. La política del presidente salvadoreño inspira a otros. El 15 de diciembre, Honduras instauró un estado de emergencia similar. En Guatemala, detienen a fiscales o periodistas que se oponen a los regímenes. En Nicaragua ya reina la dictadura. Nayib Bukele ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones, desafiando la Constitución que prohíbe un segundo mandato. A juzgar por sus ambiciones sin límites, parece querer formar parte de la larga tradición de dictadores sudamericanos.